Cordial saludo, mi nombre es yo Carlos Ventes Quiñones, estudiante unadista del municipio de Tumaco, departamento de Nariño. Estoy en el programa de agronomía. Para esta actividad se realizará una exposición de la materia de fisiología de cultivos. Fase 5, evaluación final, estrategias de manejo agronómico en podas e inducción floral en el cultivo de la mandarina. Fue el tema seleccionado, fue con el fin de pues aclarar y profundizar un poco más del conocimiento, ya que en el transcurso del curso hemos estado con dicho cultivo. Esta presentación se hace con el fin de comprender de una manera más asertiva la estrategia de manejo agronómico en las podas y la inducción floral en el cultivo de la mandarina. Se pretende dar a entender la importancia de las podas, ya que al realizarse en los meses adecuados y según las recomendaciones dadas en los artículos científicos, se puede tener una mejor productividad y además una mejor calidad de fruto. Se tiene en cuenta que la floración de la mandarina se puede ver afectada por diferentes factores, como la temperatura, el balance hídrico, la presencia del fruto en la planta, o sea, si hay demasiado fructificación, afectaría obviamente una nueva productividad para tener continuidad en la productividad y pues obvio el consumo de nutrientes permite de que la floración no sea muy buena, cosa que también desgastaría demasiado el árbol. El balance, la síntesis proteínicas como la gireberina, entre otros. Estrategia, arrancaríamos con la poda, la estrategia agronómica en poda en el cultivo de la mandarina. Tenemos como, eh, tenemos que comenzar diciendo que los árboles cítricos, obviamente estos se podan muy poco, a diferencia de otros árboles que se podan a veces cada 6 meses para poder obtener productividad. Estos árboles se podrían podar entre 1 a 3 años y no afectaría ya que las hojas de dichos árboles, estas son perennes y pues contienen o retienen una reserva de nutrientes en dichas hojas, ¿sí? Hay tres tipos de poda en el cultivo de la mandarina, las que son poda de formación. Este tipo de poda se realiza en los árboles jóvenes. ¿Qué es lo que nosotros queremos? En la etapa de crecimiento del árbol se va formando, como que se va realizando esa estructura que se requiere. La poda de limpieza, la segunda, esta se realiza ya en la etapa productiva del árbol, ¿sí? Podríamos hacerlo de 1 a 3 años, entre 1 a 3 años. Obviamente cabe resaltar que entre más alejemos la época de poda, obvio, los cortes van a ser más severos. Y por último, las podas de rejuvenecimiento, que son las podas de renovación, o sea que ellas dan nueva vida al árbol, o sea, renuevan algunas partes y lo que se hace es cortar algunas de las partes afectadas, partes viejas del árbol que ya no dan productividad. Criterios a tener en cuenta en una poda. La época, habrá que distinguir entre el árbol joven y el árbol nuevo, ¿no? O sea, son épocas diferentes. Sí, en el árbol joven nosotros hacemos una poda continua, periódica, perdón, hasta darle eh, la principal arquitectura del árbol, una arquitectura sólida y equilibrada, capaz de soportar una futura productividad que este árbol tenga. O sea, es preparar el árbol para una productividad a futuro, ¿sí? En árboles adultos, el objetivo principal será renovar algunas partes o partes vegetativas que ya están viejas, como ramas cruzadas también, ramas improductivas, ramas enfermas. Es como hacerle una poda o como un mantenimiento al árbol y preparar al árbol, obvia, para que tenga una mejor aireación y pueda haber mejor penetración de luz y a su vez se puedan reactivar los cojines, las yemas de crecimiento, que esas son las que incentivan, perdón, o sea, crecen
la florescencia, o sea, preparar el árbol para una buena florescencia de ahí posterior a la productividad. Frecuencia, o sea, ¿cuándo debemos hacer? Am, Hay quien piensa que ahorrar dinero, podando árbol, que ahorran dinero podando árboles de 2 a 3 años, ¿sí? Eh, Otros prefieren hacerlo anualmente, o sea, cada año. O sea, ¿por qué lo hacen cada año? Para que el árbol no sufra demasiado y los cortes no sean demasiado, la defoliación no sea muy fuerte. Con una poda en su momento preciso, o sea, una poda realizada en el momento adecuado, las sustancias empleadas en formación de las ramas a eliminar habrán sido aprovechadas por otras ramas, mejor constituidas, más interesantes desde el punto de vista de la productividad. La intensidad. Cuando vayamos a intentar, o sea, cuando se vaya a intentar hacer una poda, el criterio más importante es no excedernos en la intensidad de la poda, o sea, que esta poda no sea demasiado fuerte, porque el árbol obviamente demora para poder él desarrollarse. Eh, Nos referimos o sea, a la poca vegetación, o sea, no hay que cortarle demasiada vegetación. Objetivo de la poda: facilitar la iluminación y la entrada de productos fitosanitarios en los tratamientos, distribuir los frutos en las zonas más adecuadas, o sea, que el árbol pueda producir en sus áreas mejor adecuadas, ¿sí? Aumentar el tamaño y color del fruto, regular la producción evitando años abundantes. O sea, ¿qué es lo que evitamos? Años muy productivos para que el árbol no vaya a desgastarse, o sea, no vaya a sufrir problemas al iniciar una nueva productividad, que ahí evitaríamos un año de escasez. A mayor productividad, demasiado exagerada, o sea, obvio, el árbol tiene que entrar en un proceso de dormancia, o sea, estrés, y retrasa retrasa la florescencia, y la florescencia, obvio, viene posterior a la productividad, o sea que estaríamos retrasando o alargando los ciclos productivos. Mantener un equilibrio entre los órganos de vegetación y productividad. Todo tiene que estar equilibrado. Suprimir las ramas enfermas, o sea, cortar todo lo que es ramas enfermas, secas e improductivas para evitar envejecimiento del árbol y la propagación de plagas o enfermedades. Inducción floral en mandarina. La inducción floral en la mandarina es regulada externamente por la temperatura y el estrés hídrico en condiciones de clima subtrópico o mediterráneo. La florescencia se da en los meses noviembre y diciembre, pero en las zonas tropicales, en los bosques húmedos tropicales, la florescencia es cada año, ¿sí? La inducción floral en mandarina, el desarrollo floral ocurre en los meristemos, como vemos. Esto tiene que estar ligado a las hojas también, ¿no? Y pues también, obviamente, si hay una mayor productividad, lo que hace es retrasar la florescencia o dificulta la florescencia, y eso atrasa la siguiente producción. La inducción floral en cítrico es con el fin de buscar aumentar la productividad de frutos con tamaños homogéneos, o sea, tamaños comerciales por hectárea, reducir los costos de productividad, aprovechar la presión del mercado en las épocas bajas productivas, pero la alta demanda que tiene este fruto en esas épocas. Es una respuesta fenológica que incide directamente en la producción del cultivo. Por lo tanto, estos trabajos se realizan ayudando a comprender, identificar los factores y variables delimitan a favorecer la producción en la mandarina. Inducción floral por el estrés hídrico. Se ha demostrado la falta de agua puede ser un inductor de la floración. En algunos cultivos ortróficos, el estrés hídrico puede regularse, ¿no? En épocas, intensidad, duración y distribución de floración. En algunos cultivos, la falta de agua promueve la floración.
de varias especies debido a que de manera indirecta este estrés altera procesos fisiológicos como el uso, las reservas nutricionales, cambios en los niveles hormonales y compuestos nitrogenados y la regulación de temperatura en los tejidos. Inducción floral por frutos. O sea, la diferencia de los órganos florales comienza en las primeras etapas de la hinchación, de la hinchazón. ¿Sí? La aprobación, la presencia de frutos localizados en el ápice de las ramas tiene un efecto inhibitorio sobre la brotación de nuevos brotes. Uno de los factores que más afecta la inducción floral es la presencia del fruto, ya que cuando mayor fruto tiene el árbol, mayor es la inhibición de la floración, lo cual afecta afecta la próxima floración y cosecha, perjudicando la planta, ya que floración es la fase inicial del proceso productivo. Inducción por luminosidad y fertilización. Sabe que la luz tiene un efecto indirecto en la inducción floral y es determinante en algunas vegetales, especialmente aquellos que son de días largos, ya que para florecer requieren cumplir un periodo de horas, luz, ¿sí? Que son expuestos estos árboles. Las condiciones de frío no son adecuadas, se puede determinar o inhibir la floración al ser interrumpida el proceso, ¿sí? Al ser interrumpido este proceso. Para esto se recomienda siempre una mezcla balanceada con nitrógeno, fósforo, potasio y pequeñas cantidades de hierro, zinc o manganesio. Esto puede inducir una floración. Me tomé la tarea pues que también afecta en parte las plagas en la inducción floral, de tomar las principales plagas que atacan al cultivo de la mandarina y algunos otros cítricos, eh, algo generalizado, ya que este es otra parte de manejo que se da, que es el manejo de plagas, manejo integrado de plagas y enfermedades. Eh, eh, Especifiqué un control generalizado. Para un control general de las plagas en mandarina se usa parasitoides que eliminan entre el 60 y el 80% individuos de estos individuos, usando control químico solo a partir del segundo brote si se observa una presencia de plaga, cuando el mayor número de brotes esté entre 5 y 6 centímetros. ¿Por qué sentido? Al nosotros hacer control químico sin tener en cuenta estas recomendaciones, pues estaríamos matando o estaríamos atacando también los polinizadores. Y eso también afecta en la florescencia. Aquí están las referencias bibliográficas donde se tomaron. Obvio, para mí el cultivo de la mandarina es un cultivo que a nivel mundial es muy apetecido por su sabor, eh, por sus nutrientes que aporta a la salud humana. Y pues deberíamos de tener en cuenta estas labores, son muy importantes para ser más competitivos. No obstante, no siendo más, quedo eh, agradecido por haberme escuchado y que tengan un muy buen día. Gracias.